Sabemos que ya es tarde, que todo el mundo está cansado, pero pues me invitó Miguel a cerrar, un poquito a concluir esto y hablarles de la parte internacional que hemos logrado con Business Kids. Les cuento un poquito. Business Kids es el primer programa de desarrollo emprendedor infantil en el mundo, muy bien representado en este estado por Miguel Ávila, y me decía que hablara de esa visión global que hemos tenido desde que iniciamos con la marca y posteriormente cuando nos convertimos en franquicia. Y quiero dejarlo un poco como reflexión. Las empresas tenemos que tener una visión global. A mí cuando me dicen, ¿por qué Business Kids está en 38 países, 4 continentes? Porque desde el principio se creó con esa visión global. México no está aislado. Estamos en un país que tiene una red privilegiada de tratados de libre comercio. A veces nos preocupamos por lo que pasa en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con todos los demás tratados? ¿Por qué no pensamos en ellos? Entonces yo lo único que quiero decirles es que aprendí muchísimo en este foro y sobre todo podríamos concluir en 3 puntos. Primero que nada, el tema de liderazgo sí, pero no solamente el liderazgo como lo hemos manejado todos los que crecimos, que fuimos a la universidad en los 90, que estuvimos con todo ese boom de liderazgo y demás. Hoy el liderazgo requiere muchos más talentos. ¿Por qué? Porque estamos con muchas generaciones, ya las mencionaron. Tenemos a la generación Z, obviamente a la generación net, famosos millennials. Tenemos a la Y, a la X y a los baby boomers. Es difícil trabajar con tantas generaciones, pero sí se puede sacar lo mejor de cada una de esas generaciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos mucho que aportar. Y si en lugar de estar viendo los que somos generación X, nos desesperamos con toda esa rotación de los millennials y sobre todo de la generación Z, los centennials que vienen ahora entrando a la vida laboral, no vamos a cambiar esa rotación porque está en su esencia, porque ellos necesitan estar brincando, porque no tienen la visión que nosotros tuvimos en su momento. Entonces tenemos que comprender eso y tener mejores prácticas de capacitación para hacer las cosas muy ágiles, porque van a rotar. Entonces entender que necesitan rotar. Y al mismo tiempo ellos se desesperan con nosotros. El otro día que estamos en el Congreso Business Kids, que fue en Madrid, y necesitaba yo inmediatamente algo, y por supuesto tomé una captura de pantalla en lugar de lo que tenía que haber hecho según mis empleadas millennial. Y solo se voltearon y me dijeron, ¿qué vintage eres? Digo, definitivo, tomo una foto y tengo la información. No me voy a enredar bajando nada. Soy vintage, me declaro generación X. Pero si aprendemos de esa fusión, vamos a llegar lejísimos como empresas. Y por supuesto, volvemos al tema, aprender de las mejores prácticas de lo que pasa en otros países también. No estamos aislados. El segundo punto después del liderazgo es, por supuesto, la educación. No se aprende la vida viendo un video de 2 minutos en YouTube o de 1 minuto en TikTok. Así no van a aprender nada nuestros jóvenes y tenemos la obligación, cada uno de nosotros, a las personas que podemos impactar. Nosotros impactamos a muchos porque tenemos más de 200,000 niños emprendedores, más de 250,000 niños emprendedores en todos los países donde operamos, pero al final todos podemos impactar en un joven para que aprenda el valor de la lectura, el valor de la investigación. Son cerebros en formación y tenemos que hacer que investiguen, porque al investigar nosotros vamos a lograr muchísimo más que viendo un video. Qué padre que tengan eso, pero la tecnología no llega para sustituir, llega para sumar. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes. Ojalá pudiéramos lograr que se tomaran medidas como en los países europeos, que venimos ahora de España de ver esto, y es el gobierno el que tiene que empezar ya a prohibir las pantallas. Porque no lo van a hacer los padres, no lo están haciendo los niños ni por casualidad, pero les está haciendo un daño tremendo, porque creen que el mundo se maneja con un dedo, y eso no es cierto. Entonces tenemos que preparar a nuestros jóvenes. Ese sería el segundo punto, educación y más educación. Que podamos todos ayudar a esos jóvenes a enfrentar un mundo que no se mueve con un dedo y que de pronto se van a dar un portazo con el mundo real. Y por supuesto, en eso, integrar la inteligencia artificial. Y nosotros, los que somos de generaciones mayores, entender que tenemos que vivir con esas herramientas. Claro que a veces nos va a costar muchísimo más trabajo que a los que nacieron digitales, por supuesto, pero tampoco es ciencia de cohetes hacer un buen prompt.
Y a los jóvenes hay que enseñarles que para hacer un buen prompt tienes que saber del tema y tienes que prepararte y tienes que estudiar. Yo puedo hacer un buen prompt, ¿por qué? Porque tengo el conocimiento previo. Hay que enseñarles a ellos a tener el conocimiento y a nuestras generaciones a hacer esos prompts eficientes que realmente nos puedan guiar hacia donde queremos llegar usando las herramientas de inteligencia artificial. Esos agentes van a ser también parte de eso que tenemos que formar, de esos empleados que queremos tener en nuestra empresa y que vamos a ser sus líderes, también vamos a ser líderes de los agentes de inteligencia artificial. Y por último, algo que es sumamente importante, la colaboración. Ese triángulo academia, empresa, gobierno. No podemos solas las empresas y tampoco puede solo el gobierno. Yo muchas veces cuando estábamos ya por terminar la pandemia, yo siempre le decía cuando daba conferencias, ¿quiénes vamos a rescatar a este país? Y a todos, por supuesto, pero hablando del nuestro. ¿Quiénes vamos a rescatar al país? Los empresarios, porque somos los que vamos a reactivar la economía. Entonces, el gobierno tiene que ver eso y valorarlo. Por aquí hablaban, sí, a veces vivimos un terrorismo, todas las empresas, sobre todo las pymes, que ya vimos que es más del 90% ahora sí que de la planta productiva del país. Tenemos que situarnos en la importancia de las pymes, y ahí sí, se lo digo al gobierno, al final, si nosotros tenemos un esquema donde el gobierno apoya a las pequeñas y medianas empresas, nosotros vamos a generar más empleos. Y con esos empleos vamos a lograr alcanzar un crecimiento. No podemos decir que el gobierno se encargue de todo, porque no va a ser así. El gobierno tampoco puede sangrar a las empresas, porque no vamos a llegar a nada. Tenemos que hacer equipo, gobierno, empresa, y nunca dejar de lado la academia, porque si perdemos la fuente del conocimiento, perdemos a nuestro país. Muchísimas gracias.